Bueno chicos, pues episodio número 7 de Alternativa por Malagón, una semana más, un episodio nuevo y hoy haceros cuenta que vamos a hacer una presentación a una psicóloga que cuenta con 2 máster y que nos va a contar enseguida a qué es lo que se dedica. Haceros cuenta que en España aproximadamente una visita a psicología está en torno a unos 50-60 euros dependiendo de la doctora o doctor en este caso y es un regalo que hoy os quería hacer. En estos tiempos en los que estamos viviendo, que vivimos muy deprisa, que vivimos al límite, que vivimos en la más pura en rapidez y en los sentidos más diversos de la vida, en los que tenemos muchas prisas, pues vamos a hablar con una doctora y voy a dar paso a... Nos vas a presentar tú más bien mejor primero a la doctora Alma. Alma, buenas tardes, buenos días desde México. Buenas, buenas, buenas. Estamos cruzando, así que digamos que ya son tardes. Ay, perdón por los ruidos, pero acá por donde vivo tal vez si llegan un ruido, una disculpa. Bueno, Muy acá bien. estamos desde México y los dos coincidimos también en cambio de horario, México-España, así que aquí los saludo desde México. Mucho gusto, yo soy Alma Garrido y muchas gracias por la invitación. Vale, Alma, pues venga, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te dedicas, cuáles son tus estudios y cuáles son tus especialidades en la rama de la psicología? Bueno, pues ahora sí que de carrera base soy licenciada en psicología, posteriormente hice un máster en ciencias administrativas con especialidad en relaciones industriales, después hice otro máster en terapia familiar y de pareja y actualmente estoy cursando, bueno, lo voy terminando afortunadamente el doctorado en terapia familiar y de pareja, más que nada en enfoque sistémico. También tengo certificaciones, una en primeros auxilios psicológicos con intervención en crisis y también otra en las psicopatologías del amor. Muy bien, ¿qué es eso de la psicopatología del amor? Explícanos un poquito, haznos un conciso en qué es eso exactamente de la psicopatología del amor. Bueno, digamos que a grandes rasgos, si lo quieren ver así de manera muy abreviada, ahora sí que los gustos o las llamadas parafilias que tiene cada persona o por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos enamoramos, de quién nos enamoramos y qué es lo que nos hace sentir eso, qué nos lleva. ¿Qué es exactamente lo que nos hace enamorarnos de una persona? Ujú. Decir, Sí. no sé si ustedes lo hayan escuchado también, polos opuestos se atraen o nunca falta un roto para un descosido. Ujú. Nosotros en la carrera decimos las patologías se juntan. Es cierto que también hay una derivación o tiene que haber algo en las feromonas, en el olor, para que una persona se pueda enamorar de otra. ¿Eso lo contempla también la psicología? Es parte de, porque una parte puede ser tanto la parte biológica y la otra es la parte del entorno, porque por ejemplo, así como en los temas de salud comunes, por dar un ejemplo, bueno, la diabetes. Puedes tener papá o mamá que es diabético o abuelos. Entonces, tú tienes predisposición a desarrollarla. Sin embargo, no quiere decir que a fuerzas vayas a desarrollarla. Si llevas una buena alimentación, buenos hábitos de hacer ejercicio y llevas una vida saludable, no es que vayas a desarrollarla. Puedes tener el gen dormido y nunca desarrollarlo a Sí. pesar de tener una predisposición. Entonces ahí influye todo el entorno en que el ser humano se va a desarrollar. Yo hoy como estamos de suerte y un tema que a mí me apasiona mucho y cada día es más las personas que sufren, no vas a decir si en concreto es un trastorno, pues no sé si la palabra cierta, una anomalía psicológica o alguna carencia afectiva. Hoy en día vemos como muchas personas, yo la he sufrido, yo tengo a día de hoy amigos y que sufren esta patología de la que yo te quiero, de la que quiero que nos hables un poco y cómo podemos ayudar a esas personas que sufren del tema del trastorno de la ansiedad. ¿Cómo y por qué se coge? ¿Qué ayuda se le puede brindar a una persona que está sufriendo ansiedad y cómo podemos ayudarla? Bueno, pues ahora sí que hablar de ansiedad es un tema muy extenso y ahora sí que aquí vamos a intentar, ahora sí que darles de una manera explicada, pero a la vez no tan extendida, pero que se pueda entender lo más posible. Uh -huh. Bueno, esta es, digamos,
parte de una larga cadena. De hecho, también, bueno, más adelante hay un video también que explico después, que es una cadena que yo manejo del estrés a la depresión. Bueno, va por ese lado, porque antes que nada, pues todo tiene un inicio, o cómo se llega a la ansiedad. Bueno, empezando, todo se inicia con el estrés. Vamos, ¿qué es el estrés? Bueno, la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud es que es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción, es decir, te activa. De aquí arranca ese primer paso. De ahí, el estrés puede convertirse ya en miedo y lo activa, que este es una emoción básica que surge de esta activación fisiológica que acabo de mencionar, que nos lleva a tener ciertos comportamientos frente a situaciones de riesgo o amenazas, que están más que nada orientadas a que uno ya sea que las pueda enfrentar o, si no es posible enfrentarlas, huir de ellas. Después, este es el paso 2, el miedo. Y así como el estrés activa el miedo va a activar la ansiedad, que es una reacción todavía más evolucionada porque implica las reacciones de activación fisiológica del estrés, comportamientos, emociones como el miedo que acabo de mencionar y pensamientos de manera simultánea para ciertas situaciones. Por ejemplo, la de las películas, por ejemplo, que está el cable rojo o el azul en las bombas, cable rojo o el azul, por ejemplo, por Ujú. dar un ejemplo. ¿Cuáles Bueno, son los síntomas más comunes de la ansiedad, tanto psicológicos como físicos? bueno, más que nada, aquí vamos a decir que ante todo, ya una vez llegando a la ansiedad, vamos a decir síntomas de cajón, estos en todos. Son palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, también sudoración o temblores, sentir también una sensación de opresión en el pecho, lo cual hace que uno pueda sentir que se está ahogando o que le falta el aire y por lo mismo uno tiende a alejarse o buscar espacios abiertos. También tener náuseas o malestar estomacal. Principalmente otro que es muy común es trastornos de sueño, tener dificultades para dormir y por lo mismo uno tiende a volverse como más irritable y de que dicen, ay, es que estás insoportable ahorita. Bueno, es parte también de todo esto. ¿Tienden a ser las personas con ansiedad algo más débiles de mente? ¿Se intentan apartar, se intentan alejar de su círculo más cercano? ¿Tienen miedo irracional a la muerte? Porque yo en muchos casos conozco, yo de hecho lo he tenido y como lo he tenido sé de lo que he hablado. A mí yo estuve en manos también de una especialista, pero bueno, hay mucha gente, lo primero que debe de aprender una persona es afrontar sus problemas y a ser consciente de que tiene un problema psicológico, porque en la mayoría de los casos con las personas de las que yo hablo, y yo lo he sufrido, pues tendemos a dejar apartado de que pueda ser un problema psicológico y pensarnos a que pueda ser un problema físico, porque se suele tener síntomas o sea, con un miedo a la muerte, que luego ahora nos puedes contar también, porque seguro que se sufre algún tipo de ataque de pánico, pues se tiene miedo a enfermar, a que pueda ser un infarto, a que pueda ser una enfermedad mortal. ¿Cómo ayudamos a esas personas a hacerles pensar o creer, más allá de la ayuda que le brindáis los psicólogos, cómo podemos ayudar a esas personas a hacerles entender de que está en su mente y de que no es algo físico? Bueno, antes que nada, y esto es muy importante lo que mencionas, algo que me llamó la atención, que dicen que para lo que es de débiles de mente. No hay que verlo de esa manera porque es tanto como decir que es algo malo y finalmente emociones y sentimientos existen por algo. Ahora sí, si vieron la película de Intensamente, Inside Out, no sé cómo le hayan puesto en España, Uh -huh. es, No bueno, lo la conozco. manejan para niños, pero es una película muy recomendable para adultos. Puedo decir, viéndola y todo, que fueron asesorados por especialistas porque está muy bien basada la película. A ver si la quieren ver luego también, Le echaremos un Intensamente, vistazo. Inside Out.
o como ustedes la conozcan allá en España. Bueno, aquí es más que nada un problema de un manejo inadecuado de las emociones, porque primero es la emoción y luego es el sentimiento. La emoción es más visceral, o sea, de la nada, por ejemplo, que dicen algo, lo básico, que te enoja así. ¿Cómo? Uno luego se enciende, esa es una emoción, bueno, llega, vamos a decir, dicen algo que te enojan, ok, ya sientes el enojo, sé que es el enojo, ahora, ¿en qué sentimiento voy a transformar esta emoción? Y como ahí en un sentimiento ya está interviniendo el pensamiento, esa es la diferencia, la emoción es algo inconsciente, el sentimiento es emoción y pensamiento, es un proceso consciente y por eso nosotros tenemos el control de, bueno, ya sentí esta emoción, ¿en qué sentimiento lo quiero convertir? ¿Qué sentimiento me puede ayudar y no perjudicar? Entonces ahí interviene mucho también tener un buen manejo de las emociones, porque teniendo un buen manejo de las emociones, uno puede saber, bueno, yo sé que esta emoción puede ser considerada mala, considerada. Repito, ninguna emoción es mala porque existen por algo. Imagínense, por ejemplo, si del miedo, creo que esto todos los hemos sentido. Cuando se acerca una fecha de entrega de un trabajo o de un Ujú. examen, Sí, sí, si sí. nosotros no tenemos miedo de que, chinchero, ya, mañana presento y todavía no me sé todo y se agarra uno a leer, y pasa, Es, entonces uno no puede decir que esa emoción fue mala porque, bueno, la sintió, pero la gestionó de una manera adecuada que le ayudó a salir de esa situación. Entonces ahí eso es clave. No es que sea una debilidad mental, sino que una persona tiene que aprender a a manejar y manejar. gestionar sus emociones, porque en Eh, todos es bueno y malo. Bueno si te ayuda, y en este caso estamos dando un ejemplo. Un estrés malo que pudimos haber visto que pudo haber causado las emociones y todo, que fuera algo negativo, se transformó en algo positivo. El problema es cuando en vez de ayudarnos, nos bloquea y no nos ayuda a salir de esa situación que nos está causando todo esto. Ahí es cuando se vuelve algo malo o patológico. Ujú. ¿En qué momento tiene que pedir una persona ayuda a una psicóloga, en este caso como tú? ¿Cuándo tiene que ir una persona a pedir ayuda? Porque solemos relacionar, al menos en España, y me imagino que en todo el mundo será así, de que el mero hecho de ir a un psicólogo o a una psicóloga, eso ya supone un tema tabú. Hablar de los temas mentales, hay mucha gente que no quiere hablar, hay gente que le da vergüenza decir que tiene depresión, hay gente que le da vergüenza decir que tiene depresión, porque tendemos a relacionar la palabra psicología en muchos casos mal relacionada con locura y el mero hecho de ir a un psicólogo o a una psicóloga no es estar loco o estar loca, porque cuando nos rompemos un brazo vamos a un médico, cuando a un traumatólogo, cuando tenemos reuma vamos a un reumatólogo, vamos a los diferentes especialistas dependiendo de qué patología estemos sufriendo en ese momento. Eh, eh, ¿Cuándo tiene que ir una persona a pedir ayuda a una psicóloga? Bueno, pues ahora sí que en este caso vamos a decir, en todos los trastornos de ansiedad, bueno, ya mencioné algunos síntomas, pero aquí la clave es en qué momento dejan de ser unos simples lapsos y empiezan a intervenir con la vida diaria. Porque ahora sí que cualquiera tenemos, no, pues que, ay, que mi familiar se enfermó, o ay, que está muy pesado el trabajo, o ay, qué época de exámenes o cosas así. Entonces, hay ciertos eventos que nos causan ciertas emociones, cierto estrés, miedo, ansiedad, que eso es normal, es parte de la vida. Son situaciones que uno no puede evitar porque pues, son parte de la vida. Sin embargo, si estas llegan a durar más allá de esos lapsos en los que se presentan estas situaciones y llega un punto en que ya son miedos, vamos a decir, irracionales, que ya uno no los puede controlar y que ya en todo está bien, es que puede pasar esto, todo el tiempo que ven, no sé, algún alimento. Ay, no, pero ¿sabías que ese alimento tiene tal? Y si, pero si está mal, no sé qué, que te puede causar tal. O bueno, por ejemplo, es que si no está seguro ese barandal en la escalera,
y si no se zafa y te caes o algo así, o si te cortas con algo que está oxidado, te va a dar, ¿no? Esa Ujú. clase de cosas, cuando ya todas esas preocupaciones empiezan a invadir nuestra vida cotidiana, ahí es el momento cuando uno hay que pedir ayuda. Y es cierto, en la mayoría de los lugares la salud mental es considerado un tabú. Y yo creo, sin embargo, que ahora sí que dentro de lo malo, lo bueno que nos ha dejado pandemia es que nos ha enseñado que la salud mental también importa. Sin embargo, todavía falta un largo camino por recorrer, pero pues vamos por pasitos y eso es lo bueno. Pero Sí. sí, por lo general, por tantas ideas, por películas y todo esto, y deja implantada una idea de que es algo malo. Sin embargo, así como mencionas, cuando uno está Cuando enfermo de vamos. cualquier otra situación, por ejemplo, que le da un estornudo o que tiene una alergia, vas con el doctor porque es lo que necesitas. Así cuando uno siente algún problema que es más allá, sin embargo, es completamente válido. ¿Por qué? Porque también parte de, como mencionamos hace un momento, puede ser que venga de parte por algún problema físico y que ese problema físico pueda estar desencadenando otros problemas que puedan afectar nuestra salud mental. Es completamente válido, pero hay por eso que asistir. Si así se sienten más cómodos, bueno, primero vayan con el médico general o especialista y él descarta primero que sea alguna situación orgánica y ya de ahí los puede trasladar con un psicólogo, que ojo, como mencionas, ir a un psicólogo no es estar loco, simplemente necesitamos ayuda como necesitamos con cualquier otro especialista para poder salir adelante. Yo soy de los que pienso que el cuerpo es como una olla a presión y cuando llega un momento, pues los sentimientos o la ansiedad debe de salir como una válvula en una olla a presión. Hay un momento que tanto se aguanta, vivimos en un mundo con tanto estrés, pues que al final tiene que reventar por algún lado. De hecho, yo creo que será la enfermedad, si se le puede catalogar como enfermedad a la ansiedad, creo que será o enfermedad o patología del siglo XXI, porque cada vez se va viendo cómo la gente cada vez va sufriendo más. Un trastorno de ansiedad puede derivar, o sea, quiero hacer hincapié en una, lo primero sería descartar cualquier patología orgánica, sería ir a un médico que nos oculte, que nos haga unos análisis si es preciso. Si vemos que todo está correcto y que seguimos teniendo esos pensamientos, esa sensación de esas palpitaciones, sudoración, todos los síntomas que son muchísimos y a cada persona se le manifiesta. Yo a mí, por ejemplo, notaba también hormigueos, notaba cierta debilidad en las piernas, o sea, yo tuve una cantidad de síntomas que hasta el día que yo aprendí de que eso era un trastorno de ansiedad, me costó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Se llega a curar la ansiedad? Ahora sí que depende de, o sea, no puedes decir que curar a un 100%, pero puedes controlarla. Pero aquí depende mucho del tipo de trastorno, porque no todos se van a tratar igual. Algunos pueden ser con tratamiento psicológico y otros van a necesitar algún tratamiento farmacológico. Y aquí también, dependiendo, ya llegan al psicólogo y si el psicólogo considera necesario, los puede transferir o remitir a un psiquiatra. Volvemos, no es que están locos, sino que puede haber desequilibrios químicos. Uh Y -huh. esos desequilibrios químicos uno hay que tratarlos. Un exceso o una falta de alguna sustancia, por mínima que sea, puede ser la causante de todos estos síntomas y también hay que verlo. ¿Cuentas alguna sustancia? Entiendo que será en parte alguna sustancia hormonal. Hormonas, neurotransmisores, sí. Los neurotransmisores, no sé si exactamente la catálogo, la serotonina, de hecho, es, si mal no recuerdo, es la hormona de la felicidad y la dopamina, sin embargo, corrígeme si me equivoco, es la encargada de cuando llega a cierta hora del día el cuerpo se relaje y pueda retomar su descanso. Un exceso o una disminución de serotonina es malo también para los trastornos de ansiedad. Sí, porque ahora sí, alto o bajo puede en que estés o muy eufórico o muy, no sé cómo le digan ustedes, aquí se les dice, tal vez se utiliza más la palabra, pero le digan que muy depresivo.
Ujú, que no es necesariamente que tenga depresión, pero le dicen depresivo o que anda muy bajoneado. No ujú. sé qué palabra utilizan allá, a ver, válida Sí, sí, instrucción. sí, deprimido. Aquí ahora hemos adquirido un catalogar a la ansiedad como recargos, de forma de una jerga más coloquial, pues le llamamos en recargos. Citabas que depresivo, la ansiedad también nos puede derivar en una depresión y es algo más complicado la depresión que la ansiedad. Exacto. ¿Por qué? Porque ya pasan, llegando a la ansiedad tiene múltiples formas. Ahora sí que así rápido, ahí si quieren irlo pausando o como ustedes vean, están las crisis o ataques de pánico primero. Antes que cualquier otro, este es el primer paso para desarrollar cualquier otro trastorno de ansiedad. Ya una vez que se presentan las crisis o ataque de pánico, volvemos. Son miedos excesivos que empiezan a intervenir en nuestra vida diaria. Sin embargo, digamos que todavía son controlados. Pero si llegan a ser todavía más frecuentes y ya llega un momento en el que de plano no se pueden controlar, aquí ya se vuelve un trastorno de pánico. Y ya ahora sí, de ahí puede ser que se pueda convertir en alguna fobia, sea de tipo agorafobia, la fobia social o el trastorno de ansiedad, fobias específicas a animales, a situaciones, a muñecos, Se a tiende, tal vez se tiende, también. se tiende a aislarse. Cuando una persona está en una fase depresiva, se tiende a aislar y a veces también escuchamos o conocemos a personas que han estado depresivas y se suelen dar consejos erróneos. Y yo soy de los que pienso que muchas veces es mejor cerrar la boca si vas a dar un mal consejo porque se tiende a decir, venga, no estés triste, que eso nos cogemos una botella de whisky y nos emborrachamos y nos lo pasamos de bien. Y luego eso en muchos casos suele ser peor. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a ese tipo de personas? Bueno, primeramente, algo importante que digo normalmente y voy a seguir repitiendo, en el momento en que uno siente que una situación lo sobrepasa, no es malo pedir ayuda, no hay que verlo como algo de debilidad, sino que también para poder pedir ayuda se necesita valor, porque uno dice, ay, a veces yo que todo lo puedo, no, que yo el Superman y todo, y no, somos humanos y en nuestra condición humana no somos todopoderosos, necesitamos ayudarnos y apoyarnos en otras personas. Entonces aquí es clave, cuando se sienta que ya no se puede con alguna situación, buscar ayuda. Si directamente no se puede buscar, ya están, por ejemplo, la pareja, la familia, padres, hermanos, algunos otros familiares, amistades o compañeros de trabajo. Si hay alguna persona de este círculo a la que se tenga mucha confianza, comentarle y ya también plantearles que pues yo tengo la idea de que necesito ayuda y yo quisiera ir con un especialista y tal. Y aquí también para las personas que lleguen a escuchar esto, que no estén padeciendo, pero que tengan alguna persona cercana que padezca, por favor no les digan que solito se les va a pasar, si quieren y están ahora sí que externándoles esa inquietud y de querer asistir con un profesional, ustedes apóyenlo o apóyenla y digan, claro, sí, está bien, yo en qué te puedo ayudar, o si conozco a alguien, te acompaño, es algo muy saludable porque muchas personas a veces, por lo mismo, aunque le cuenten a alguien, se sienten solos. Entonces, si dentro de sus capacidades no conocen de esta enfermedad, de este padecimiento, pero ustedes quieren ayudar, a veces tan solo con escuchar o estar presentes en el acompañamiento con estas personas, eso es mucha ayuda. Entonces, ustedes no piensen que no los están ayudando. Si pueden hacer esto, es una ayuda que ellos agradecen. Una ayuda muy grande y que se le pueda brindar. Aquí, al menos en España, allí en México, no sé cómo sabrá, no sé si lo hemos comentado antes, hay que decir que Alma es de Tampico, en México. Aquí cuando alguien tiene ya ese tipo, ya medio reconoce o le dicen que vaya al médico, porque el primer sitio donde va una persona es al médico de cabecera, los médicos lo que Correcto. tienden muchas veces a hacer antes de derivarte a un psicólogo, porque claro, aquí entraría el tema si se debe de derivar a una persona con un trastorno a un psicólogo
o a un psiquiatra, que ahora nos puedes explicar también las diferencias que puede haber. Pero aquí se tiende a lo primero, cuando vas al médico contándole el problema, lo primero que hace es mandarte ansiolíticos y antidepresivos. Fuera, ya si vemos que prueba esto, 15, 20 días, bueno, los efectos yo creo cuando se empieza a notar una leve mejoría en ese tipo de medicamentos estará en torno al mes, mes y medio, y lo fácil es darle a Correcto. una persona una pastilla y fuera, cuando en muchos casos sería mejor no medicar y lo que tú has comentado, pues hablar, escuchar, y claro, para eso ahí entráis vosotros, los psicólogos en juego. Así es que normalmente hay algo muy claro. El psicólogo da terapia psicológica. El psiquiatra es un médico que estudió psiquiatría, que no es que dé terapia. Sigue siendo un médico que su función es recetar. Esto es clave. Y el psiquiatra, perdón, y el psicólogo no puede recetar, y esto es un llamado porque ya me han preguntado varias personas, entonces les comento, no puede medicar un psicólogo. El único que puede medicar es un psiquiatra. Entonces, si tienen algún psicólogo que les quiere recetar algo, tengan mucho cuidado porque no es una persona profesional. Solamente el psiquiatra puede recetar. ¿Y en qué radica la diferencia? Bueno, por esto, como dice, es más fácil y por el ritmo de vida, pues más fácil lo medicamos y deja de dar lata o deja de molestar. Ajá. Y no es eso, para sanarse se necesita un proceso, pero ese es el problema. Con este ritmo de vida ya no nos damos o no nos queremos dar tiempo para llevar este proceso y queremos las cosas así. Lo queremos. Y a esa velocidad uno no puede sanar, entonces esa es la diferencia. Primero es ir al psicólogo. El psicólogo evalúa. Si ya está evaluando que tiene rasgos, esto es importante, esta persona tiene ansiedad, no tal, rasgos o presenta rasgos, eso es lo que uno marca. Y de ahí lo refiere al psiquiatra, pero el primer paso es ir con el psicólogo, porque precisamente un psiquiatra, repito, su función es recetar medicamentos, no dar terapia. Sí que es cierto que Esa es aquí la en diferencia. España, en México, ¿contáis con sanidad pública o es todo privado? No, la mayoría, toda la población tiene salud pública y en estos centros también hay ayuda psicológica gratuita y también está la división de psicología en el ámbito privado, pero mucha gente no quiere ir o también otra cosa muy importante, no sé si allá en España ustedes cuenten con un registro de profesionistas. Acá Perdón, en ¿un México, con registro? un registro de profesionistas. No sé Es lo que. una página a nivel nacional del gobierno donde dice registro de profesionistas o registros de cédulas de profesionales. Van a ese sitio, ponen el nombre del especialista y tiene que aparecer que está registrado. Ah, sí, sí, sí. Eso Porque hay es muchos el número de que son colegiado. El con número de, título. sí, sí, el número de Uh-huh. colegiado creo que se llama aquí Ajá. en Pero España. allá algo que tristemente pasa y es real, aunque uno no quisiera, los títulos se compran. El registro nacional no lo puedes falsificar. Entonces, luego ven de que, ay, tengo que me gradué y no sé qué. Eso se compran. Eso se compran aunque no tenga la carrera, porque ¿Sí? entiendo que es carrera. Entonces, en muchos casos, allí, claro, en ese aspecto tendrá más miedo la gente ir al psicólogo, porque si resulta que va a ir Uh-huh. a alguien que ha comprado un título, lo mismo va allí, escapa, viene peor de lo que entró a la consulta. Aquí el problema que Exacto. tenemos. Entonces, por eso, chéquenlo. Su registro, chéquenlo. Cualquier persona con la que asistan, chéquenlo para que sepan que sí es un profesional certificado. Aquí el problema que tenemos, a lo que me refería respecto a lo que has comentado, de que es mucho más fácil mandar una pastillita y ala que no delata, o que venga el tiempo y ya veremos lo que hacemos. Aquí el problema que tenemos principal es las listas de espera. Entiendo que la psicología, cuanto más repetitivas sean las consultas, cuanto más repetitivas sean las consultas, pues entiendo que la mejoría será mucho mejor y más rápida también. Aquí en la sanidad pública tú puedes pedir cita a un especialista, en este caso en la psicología funciona
pues te puedes pedir cita y te dan a los 3 meses. Pero claro, cuando se tiene que hacer el seguimiento de un paciente con un problema psicológico o con una carencia, o un problema, yo les llamo un problema psicológico, pues claro, si ese doctor o esa doctora le está haciendo un seguimiento, el proceso de curación es mucho más largo, porque si a los 3 meses no te va a ver, pues entonces, claro, entonces el principal problema que cuenta mucha gente aquí en España también es el costo que tiene ir a un psicólogo también privado. Pero por eso también hay de diferentes, ahora sí está la competencia, cada quien maneja diferentes precios. Yo te puedo decir, y esto algo muy importante, si no es del ámbito del gobierno, de salud pública, nada va a ser gratis. Si están en un sitio de ayuda psicológica y alguien les dice que es gratis, porque también me ha llegado a pasar que, como dices, los dejan peor de cómo estaban. Es Claro. que dijo que era gratis y pues yo que y ahí van y son estafadores, son acosadores, Dentro luego que de, ahí les ponen sus partes privadas o cosas así. O sea, han llegado casos muy feos por querer las cosas gratis. Repito, si no es de parte de la salud pública, nada va a ser gratis. Va a tener un costo mínimo, aunque sea, pero no es gratis. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ¿Cuáles de tus variantes que conoces y que tratas, tienes alguna especialidad que se te dé mejor o que te guste más tratar sobre otras? bueno, más que nada yo me enfoco en ya adultos, o sea, ya a partir de que ya tienen 18 o 20 años y los adultos, porque por lo general con los niños es un poco más difícil, a veces no tanto con el niño, sino por el lado de los padres, que muchas veces, por ejemplo, bueno, extendiéndonos tal vez mención rápida a otro problema que es el bullying escolar, Ujú. pero cuando dicen, ay, que hay una situación de bullying, a ver, ¿quién molestó a mi niño? Pero ¿qué pasa cuando le dicen, no, es que no molestaron a su niño es el bullying. Es, Mi niño no hace esto. sí, 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 es muy Entonces curioso. también está eso de que los padres, no, mi niño no, y uno hay que estar abierto, aunque sí, uno puede hacerlo mejor y todo, pero finalmente los hijos van tomando sus propias decisiones y hay que tomar en cuenta que pueden tanto hacer cosas buenas como cosas no tan buenas. Y si están en el lado de no tan bueno, pues uno prestar atención y guiarlos, no decir, es que no, esto no es cierto, porque el hecho de que digan, si no lo veo o no lo hablo, este tema no existe. Por ejemplo, a ver con la famosa serie de Dahmer, no sé si allá la hayan no, no, escuchado, Jeffrey no, Dahmer, no soy mucho de televisión ni de bueno, de series. ese un asesino serial que ahorita está muy de moda, por en el 91 lo atraparon y mató a 17 personas, Ujú. pero nadie quiso hablar de su problema. Entonces, ¿qué pasó? El hecho de que los padres, una, que la mamá lo haya abandonado y que su papá no hubiera querido hablar de eso, no significa que el chamaquito dejó de matar, mató 17 personas. Ah, el chamaquito ese que tú mencionas es uno que sale con gafas, que tiene gafas. Ah, sí, ¿Correcto? sí, recién lo vi, sí, muy anunciado, sí, no lo he visto, pero sí, comentan muy bien. Has citado antes algo muy interesante. Yo en un episodio comenté algo de lo referente al bullying que has comentado, que cuando tratas con los niños, los padres muchas veces en este caso es peor. Y decías que a mi niño le hacen bullying, los padres se preocupan, es la pura hipocresía, yo lo llamo pura hipocresía, de que dicen de todos los padres, yo vi una charla de un profesor que por Zoom en época de la pandemia que hablaban del tema del bullying y luego al final había un turno de ruegos y preguntas donde los padres preguntaban, tal. Bueno, pues eran unidireccionales todas las preguntas. Todos los padres preguntaban y madres que cómo detectaban que a sus hijos le podían hacer bullying. Pero sin embargo, ninguno dijo cómo detecto yo que mi hijo es el que hace bullying. Porque aquí, como decía, no es el huevo y la gallina, que fue primero el huevo y la gallina, que nos pueda entrar esa duda. No, no. Aquí hay un acosado y hay un acosador y hay un acosado. ¿Cómo gestionamos nosotros también eso como padres? ¿Cómo podemos detectar si nos puedes dar algún tips para saber si nuestros hijos son acosadores? Bueno, aquí es todavía más difícil, pero por lo general, cuando hay violencia intrafamiliar, ese niño es propenso a que sea un buleador. ¿Por qué? Porque en la casa y en la casa lo están haciendo sentir como una basura, como un bueno para nada,
El instinto natural es buscar a otra persona que sea más débil que uno y hacerle lo mismo para sentirse mejor. Eso es clave. Y esto incluso lo puedes ver en adultos. Por ejemplo, en el racismo de personas, por ejemplo, que va mucho de México a Estados Unidos, increíblemente las personas quienes más lastiman, más molestan, más acosan a los mexicanos son los propios mexicanos. Qué ¿Por curioso. qué? Porque ellos, como dicen, ni soy de aquí ni soy de allá. Entonces, si son maltratados por los norteamericanos de ahí, pues ¿a quién voy a bullear? ¿A quién voy a molestar? Ah, pues a un mojado. Les dicen, ¿qué? Wetback o algo así. Los espalda mojada o los beaner, que Es, son de la famosa canción de Molotov, de Frijolero, por ejemplo. sí, O sí, sí, sea, sí. eso pequeñito se puede extender hasta ese grado. Hasta Entonces, ese por grado. eso, clave, si hay violencia intrafamiliar, lo más probable es que el niño sea propenso a ser un buleador. Entonces, también estar atentos. Si no hubiera violencia intrafamiliar, esos temas también los tocas, el tema del bullying, tanto al acosado como al acosador? ¿Cómo detectamos si no hay violencia? Bueno, pues, y si no tenemos, si en casa no hay violencia intrafamiliar, ¿cómo detectaríamos de otra manera que no fuera esa, que nuestro hijo pueda ser un acosador, Alma? Bueno, aparte de esa, también, por ejemplo, si se está pasando por un proceso de divorcio, también es probable que el niño pueda estarse por ese enojo que siente poder desquitarse con sus compañeritos o amiguitos, vecinos y todo eso. También otra, por lo general van a estar escuchando que el niño como que es muy agresivo, le gustan juegos toscos, también ese es otro indicador. También, por ejemplo, cuando regresan de la escuela, regresan con cosas que no son suyas, que no llevaban cuando iban apenas a la escuela. Por ejemplo, que lleguen con dinero que no tenían, que lleguen con algún juguete o aparato electrónico que no era de ellos, y así, cositas que ellos no llevaban, y así de, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué lo tienes? Ah, me lo regalaron. Ese es Entonces, ajá, un primer paso para detectar, ¿verdad? Cuando nuestros hijos pueda tener algún jueguecillo que ha ido a la escuela sin él, o cuando pueda regresar con algo, eso es otro indicativo de otro que indicador. nuestro hijo pueda ser un acosador. Y ahora la diferencia, que nuestro hijo pueda estar siendo acosado, ¿cómo lo notamos? En este caso, si el acosador es el que se pueda traer un juguete, entiendo que otro indicativo de que nuestro hijo pueda ser acosado es si a nuestro hijo le han quitado el juguete con el que ha ido a la escuela, ¿verdad? Correcto, si hay uno, siempre está el del otro lado, y eso es correcto, que llega sin sus útiles, sin su dinero, que le dicen también luego les quitan los lonches, es que yo te mandé, o por qué no comiste, por qué has bajado de peso. No, pues es que no, o sí me lo comí, pero estás bajando de peso, te estás enfermando, sales anémico, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una persona que lo está acosando. También se empiezan a volver muy retraídos por lo mismo de que intentan ser lo más invisibles posibles para que el acosador no se percate de su presencia. También de otra es que puede ser también que tengan algunas regresiones en su etapa. Por ejemplo, si ya son niños grandes que ya controlan sus esfínteres pipí, popó, pueden volver a mojar la cama, por ejemplo. Qué curioso, o sea, es un indicativo que nuestro hijo, si es acosado, pueda ser que por las noches, cuando ya había superado la etapa de hacerse pipí en la cama o caca, pues puede volver a hacer sus Uh necesidades -huh, inconscientemente en la cama. Qué uh curioso. -huh. ¿Y cómo está la sociedad preparada para actuar o para ayudar a los acosadores? ¿Hay alguna herramienta que nosotros como sociedad, que lo podamos ver desde otra perspectiva, podamos ayudar a frenar ese acoso? Bueno, más que nada, ante todo, es la educación, que se pueda ir impartiendo y yo creo que esto es muy importante porque, por ejemplo, bueno, mencionas también que en España pasa lo mismo, pero por ejemplo, de aquí de donde yo soy, por mesas de trabajo de pues algunos gobiernos, que algunos que se quieren elegir y todo eso, llega de que casualmente me invitan a una mesa de trabajo, se le llama, pues para proponer ideas. Y esto,
de los propios profesionistas, también compañeros profesionistas de salud. Hay esos problemas, yo que hablé de lo del acoso escolar, de la depresión postparto, de varios problemas, varias situaciones de salud mental que no se exploran. Y, ay, pues eso lo arreglan, meten nada más un psicólogo y ya, ¿no? Esa fue su respuesta. No, no es Pero ¿por qué no participativa. enfocarse en prevenir? No les estás enseñando, no estás educando a tu población y esto es importante, que también, o sea, así como ponen de cápsulas o comerciales de ciertas cosas, pues pongan cápsulas o comerciales sobre la salud mental y también cuando asistan a algún evento o que tengan alguna revisión, por ejemplo, también hay programas sociales acá, no sé si allá también tengan en España que tengan apoyo A la a las co- madres solteras o a las sí, personas de edad sí, sí, grandes sí, ya. sí, sí, sí. Bueno, de esos que puedan aprovechar y en lo que están esperando, que hacen sus revisiones, porque son periódicas cuando son de estos programas, que también en esos espacios puedan aprovechar las personas ahí para que puedan educar a los asistentes, porque, porque es como un tabú todavía, aunque se esté trabajando en ello, sigue siendo la salud mental un tabú. Pues si, como dicen, si Mahoma no va a la montaña, Mahoma tendrá que ir a la montaña, bueno, si la montaña no va a Mahoma, perdón. viceversa. La Si idea Mahoma no está va a esa. la montaña tendrá que ir a Mahoma. Sí que es cierto que como tú has dicho, el tema salud mental es tabú. Y el acoso escolar en muchos casos también siempre hay pensamientos erróneos que se dice, pues de siempre ha existido a la persona gordita, la persona flaquita, el alto, el bajo, pero la persona que sufre en su casa que su hijo pueda ser acosado, eso es muy duro. A una persona así no le puedes decir que siempre ha existido y en muchos casos se pasa muy mal cuando ven que se aprovechan de un niño. Y muchas veces que comentaba que los padres inconscientemente, más allá de de las ideas que nos ha brindado de cómo podemos detectar si nuestros hijos son acosados, o sea, perdón, acosadores, pues más allá de la violencia intrafamiliar o de que nuestro niño pueda venir con cosas del colegio de las que no se llevó, pues también en muchos casos yo opino y pienso que los padres también tenemos, no sé si toda la culpa, porque al final también creo que es algo egoísta decir que los padres tienen toda la culpa, pero muchas veces inconscientemente creo, y corrígeme si me equivoco, que los padres cuando solemos engrandecer a nuestros hijos sobre los demás, también creo que inconscientemente ahí también les inculcamos el tema del bullying cuando decimos o presumimos, mi hijo es el mejor en fútbol o mi hijo ha sacado unas notas exageradas. Los niños, yo pienso que toman esa idea errónea y de los niños que van un poquito más abajo, pues suelen aprovecharlo. ¿Crees tú así también? Es más que nada, y esto puede herir sensibilidades, pero hay algo que mucha gente no recuerda, que los hijos no pidieron nacer. Así Los es. padres son quien los engendran. Uh -huh. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque uno como padre tiene esa responsabilidad de ese otro ser. Ahora sí que se va a oír feo, pero pues ahora los seres humanos como que somos la raza más inútil que hay porque en todos los demás animales solitos van aprendiendo, aprenden o sea, las aves a volar, los caballitos a las tantas horas ya empiezan a caminar y uno de bebé está de inútil. Exactamente. Nosotros como seres humanos realmente somos una raza muy inútil si las vemos desde ese punto de vista, pero por este mismo punto es de que nosotros necesitamos a otra persona que satisfaga nuestras necesidades básicas cuando nosotros no podemos satisfacerlo por nuestra propia cuenta. Y eso es tarea de los padres. Es muy difícil, pero hay que estar bien conscientes de esto, porque muchos también, bueno, las nuevas generaciones luego son nuevas generaciones de padres adolescentes. Si nos ponemos a analizar, ya los tuvieron que a los 15 A años o los menos de 15, los 16 15. años, cuando no se tiene Son una niños maduración, criando niños. eso ¿De qué nunca puede manera salir los bien. crían? Realmente, ¿quién está criando a esos niños? Los Claro. abuelos. Entonces, los abuelos crían a sus hijos y están criando a los hijos de sus hijos. Y la responsabilidad primordial es de los padres, porque también esa es otra.
Primero, no que si van a la escuela es obligación del profesor. Del A profesor, ver, exactamente. a ver, en la escuela es del profesor. El profesor no está con el niño ni está vigilando si come sus otras comidas o si hace sus tareas. Eso es tarea de los padres o si no están los padres, si es el caso, los abuelos o los tíos o se les llama los cuidadores primarios. Entonces, no es responsabilidad ni entera de uno ni entera de otro. Cada quien en su respectivo lugar tiene su parte de responsabilidad. Lo que está mal es decir, el maestro tiene toda la responsabilidad cuando el maestro no es el No es encargado cierto. las 24 horas del día del niño, sino que él es responsable de la parte educativa. Ni Ujú. decir, ay, que el padre es completamente responsable de la parte educativa. Tampoco. También el padre va a hacer su parte precisamente desde el lado del hogar. Entonces, cada quien ser consciente de que tiene sus propias obligaciones y aceptar que, volvemos, somos humanos, la podemos regar, no decir, ay, es que yo no me equivoco. O sea, es parte de, el punto es darse cuenta de que uno está teniendo sus equivocaciones, sus tropiezos, pero de ahí agarrarse y decir, bueno, ya me di cuenta, ahora cómo lo puedo cambiar o cómo puedo mejorar esta situación. No es una condena de que ya soy un fracaso como padre, no, es un aviso. Un proceso evolutivo de aprendizaje que al final tenemos que inculcar a nuestros niños. Alma, ¿cómo aprendemos? Una cosa también que me ronda a mí mucho a la cabeza y a los que seguramente nos estén viendo, desde tu punto de vista de psicóloga, ¿cómo aprendemos las personas a decir que no? Porque a mí, por ejemplo, en mi caso, nos cuesta a veces por compromiso, pues decir que no. ¿Qué tips podemos utilizar o cómo podemos aprender a decir que no? Bueno, aquí es algo, mira, yo ahora sí que falta información porque la que hablaba más, yo creo, Elite fue muy famosa ya en su momento, no sé si siga siendo, pero que hizo muy famosa a Dana Paola, que es una mexicana que se fue a rodar la serie allá. Ujú. Entonces, ella dijo curiosamente que allá en España aprendió a decir que no. Anda, qué curioso. Y Sí. mire, me llama la atención, pero ahora sí, como dicen, hay de todo en este mundo. Bueno, primeramente hay que estar bien mentalizados y ser personas muy fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las personas van a recibir igual uno, entonces uno tiene que estar mentalizado. Esto yo lo hago por mí, por mi salud mental, para yo estar mejor conmigo mismo y tristemente a todos no les va a parecer, no puedo hacer otra cosa. Yo soy responsable por mis sentimientos y por mis acciones y como lo vea, yo no soy responsable de cómo la otra persona los toma, porque cada quien es lo que vive, o como dicen, cada quien habla de cómo le ve en la feria. Ujú. O sea, si esta persona está viviendo y tiene este bagaje, este mundo, este entorno, uno lo va a ver de una manera. Y si otra persona se desarrolló en otro entorno, lo va a ver de diferente manera. Por ejemplo, así uno rápido, de el caso de una pareja que había de que el novio tenía esta costumbre de cuando se ponía nervioso o incómodo, que por no expresar su enojo, su tristeza, se reía, la novia lo veía como una burla, Ajá, porque dije, ¿cómo? bueno, es que yo desde donde yo aprendí, dijo, a mí me enseñaron que las personas no tienen la culpa de mis sentimientos, así que por eso yo no los puedo expresar. Fue un largo proceso, ya están mejor, pero este era lo principal. El hombre no podía expresar bien sus emociones y ese era el problema. Entonces fue trabajar. Eso, es que desde yo aprendí, me dijeron, mejor muestra tu mejor cara, no les muestres tus tristezas a los demás y el novio actuaba desde este lugar de aprendizaje. Yo me muestro que estoy bien aunque esté mal, pero la novia aprendió, es que si yo veo que te estás riendo, yo lo veo como que te estás burlando de mí. Sí, lo que pasa es que en ese Entonces aspecto ahí también tiene que ver tendemos desde muchas dónde. veces. Tendemos Uh muchas -huh. veces también a intentar aparentar lo que no somos. Si estamos tristes, pues tenemos que mostrarnos tristes, porque no hay cosa peor que fingir. El problema viene cuando nos tomamos el no, o cuando nos dicen que no, que también es interesante, cuando nos dicen que no,
tomárnoslo como un fracaso, cuando no debería ser así. Soy de los que pienso que eso debería ser un sistema nuevo de aprendizaje para intentar utilizar otras técnicas. ¿Lo ves así también? Bueno, por ejemplo, hablando de lo que tú dices también, por decir, un temor muy frecuente es de que si no le gusta a esta persona que me gusta, ¿qué va a pasar si hay algo mal en mí? Pero también, volvemos, viene desde el lugar de aprendizaje que tenemos. ¿Por qué pensar que algo va a estar mal conmigo y que yo no le voy a agradar a la persona? ¿Qué tal si algo de la persona no me agrada a mí y me desenamora? Claro, es que ese es el tema. Y no lo vemos así, porque nos enseñan, es que es mi culpa, algo está mal en mí y no tiene que ser así. Hay que ver desde el otro lado. ¿Qué tal si esa persona no es lo que yo esperé? Si el príncipe azul se convierte en sapo. Hay que Sí. considerar esto, entonces hay que considerar, como menciono, ser muy fuertes y aprender de que cada quien va a reaccionar de acuerdo al lugar de aprendizaje, a su historia que tiene cada quien y que no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con su historia personal. Entonces, eso primero. El segundo, lo que acabo de mencionar, dejar de decir que todo es mi culpa porque hay algo mal en mí, sino también considerar que puede haber algo de otras personas que no puede agradarme y que no va a tener que ver conmigo. Esa es otra. También Dígame, Alba. algo importante, aprender a escuchar y ahora sí que como dicen nomás, a aguantar los trancazos sin decir que son trancazos de verdad. Es literal. Pero decir, por ejemplo, cuando toca un trueno en una relación, es que si me hubiera dicho, es que yo quién sabe qué, y tú no sé qué, lo pueden recibir mal. Entonces uno Entonces, no sí. se puede poner también así, es que tú también la regaste porque eres un loco, una loca, un psicópata, un tóxico. Y esas palabras, no, para una pelea, para una discusión hacen falta dos. El pro- Entonces, si la otra persona ya se está alterando, uno nada más estar escuchando, escuchando y no ponerse a pelear también. Esperar que la otra persona saque todo lo que tenga que sacar. Bueno, ya terminó, bueno, vamos a continuar hablando. Puedes continuar hablando o nos damos un espacio de 5 o 10 minutos, tomamos aire, pero retomamos la Toda su plática. furia. Aquí se dice, hay un refrán que se dice que dos no pelean si uno no quiere. Entonces, Exacto. en ese aspecto sí que es verdad que yo aprendí una cosa de intentar no exteriorizar todo lo que pensamos, todos nuestros sentimientos de golpe, porque se puede volver en nuestra contra. Yo, en una ocasión, hablando con un empresario, me contó que lo peor que puede hacer un obrero cuando va a arrependerle al jefe es ir con todo el poder a arrepentir, porque ellos no te van a escuchar en ese momento. Tú puedes ir a quejarte y decir, no, pues esto tal, y la persona está escuchando, está memorizando, pum, 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 y se calma. Venga, vale, ya hablamos en otro momento, ya hablamos en otro momento, no te preocupes, tal. Intenta que tú te desahogues. Y luego cuando te coja por banda, por cualquier motivo y te pillen algún renuncio, te va a decir ahora, oye, pues esto y esto y esto y lo otro. Entonces, yo soy de los que pienso que muchas veces tenemos que intentar, por lo que tú has comentado, pues ser fuertes, manejar los sentimientos y manejar las emociones. Pero claro, eso no es nada fácil en muchas ocasiones, ¿eh? No, porque ahora sí que muchos, y este es, bueno, volviendo al caso de la pareja que te mencioné que se reía y la chava lo veía mal, Ujú. bueno, perdemos ese contacto con nosotros mismos y olvidamos qué es sentir tal emoción, o sea, dejamos de identificarlas y esto es clave, por ejemplo, primero que nada hay que aprender a conocerse a uno mismo e identificar sus emociones también, como menciono, o sea, ya pasó algo, llegó la emoción, ya lo estoy sintiendo, ok, llegó la emoción, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? Ese es el problema, Estoy claro. sintiendo esta emoción por esto que acaba de pasar, o como dicen por ahí, esto que pasó fue la gota que derramó el vaso y yo ya tengo un problema aparte. Ahí es Ya, ok, cuando... ya, tengo, ok. Si fue esto, no fue esto, bueno. Si sí fue esto, bueno, entonces esto está pasando. Ok, ¿qué hago con esta emoción? Si empiezo a escupir todo y a vomitarle a la gente, puede pasarme, me puedo pelear, podemos quedar mal y hasta podemos terminar. Ok, pensar en esas opciones también ayuda. Ok, estamos viendo y ya decidimos.
Y ya Pero decidimos. para poder Ujú. hacer esto, para eso son tan importantes esos 10 segundos que te dicen, cuenta hasta 10. Y después Ahí, ir, cuando esté ese enojo o esa emoción primaria que llega, es cuando la guardarse un sientes, poquito. ahí empieza a contar. Y Ujú. de uno por uno, no hagan 1 por 10, 10 o 1, 2 por 5, 10. No, no se vale la trampa, de uno por uno. Y en esos 10 segundos, uno va Ya haciendo suelta estos otros pasos. lo que tiene que decir Alma. Ahora otra cosa que te quería comentar, estamos todos viendo cómo estamos viviendo un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y mucha gente, no recuerdo mal si fue en Noruega, ya se había acabado un medicamento que era el que, bueno, entre comillas, no está analizado científicamente de que eso pueda remitir los daños de una posible guerra nuclear, de un daño nuclear en nuestro cuerpo. Es yodo, yo creo que se llama el medicamento que evita que podamos sufrir daños nucleares en nuestro cuerpo. Ahora existe un miedo y un pánico, que es a lo que me refiero del conflicto de Rusia y Ucrania. ¿En México estáis viviendo algo así? ¿Cómo podemos gestionar nosotros esa emoción de que no nos pueda afectar? Porque vemos a diario en los telediarios como en Rusia, Ucrania, una posible guerra nuclear, hay gente que tiene miedo, hay incluso que ya se están creando hasta sus propios refugios. ¿Cómo podemos gestionar eso en nuestro día a día? Un Bueno, miedo primeramente, tan grande. ahora sí que suena como el primer paso que en todos lados dicen y muy cliché y en los desastres naturales, por ejemplo, pero primero conservar la calma. Es muy difícil, pero aquí sirve este paso que acabo de mencionar, un cuenta hasta 10. En esos 10 segundos analiza lo que voy a decir. Primero, ¿de dónde lo escuchaste? Mayormente de los medios de comunicación. Ajá. Bueno, de ahí. Pero hay muchas personas que lo escuchan de la mamá, del papá, del vecino, de la comadre, de las cadenas de WhatsApp. Así Entonces, es. ¿de dónde lo estás escuchando? Bueno, de dónde lo estás escuchando, ¿tiene fuentes confiables? Esa es otra. ¿Por qué? Porque en muchos sitios me he dado cuenta y luego, bueno, también yo tengo, ahora sí que para bien, para mal, tengo muy pegado de que revisa tus fuentes. Porque si no es creíble, si no me lo compruebas, yo no te creo. Lo Ujú. tengo muy implantado para bien o para mal, dependiendo cómo se vea cada caso. También juegan con los Pero sentimientos de de la este persona caso, en por ese ejemplo, aspecto y se aprovechan. ¿por qué? Porque muchos se agarran, por ejemplo, de Wikipedia. Wikipedia, un niño de 6 7 años, con que ya empiece a escribir y pueda manejar la compu, te altera. Entonces, no Sí, me vas a decir que Wikipedia es un lugar confiable. por Entonces, supuesto. yo, por ejemplo, por mi parte, yo reviso de la Asociación de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, el Manual de Trastornos, fuentes confiables. Y si van, por ejemplo, a un blog, porque hay muchos blogs que pueden tener información que suena bastante creíble y sí sea buena, pero fíjense en fuentes o bibliografía y revísenlas de verdad. ¿Por qué? Porque pueden agarrar, es otra maña que hacen, nada más poner una fuente y que no te enlace a nada. Revisen que la fuente exista. Eso es muy importante, sobre todo en Ujú. lo que comentábamos atrás no lo hemos comentado, sí que hemos comentado el tema de la ansiedad y de la depresión, pero luego existe otro también, y me hace mucha gracia lo que comentas sobre las fuentes no fiables, la hipocondria. En muchos casos, la persona que es hipocondríaca tiende a buscar información sobre sus síntomas en Internet, y en muchos casos detrás de las pantallas del ordenador o detrás del teclado hay gente muy maliciosa que escribe cosas o contestaciones sin ningún tipo de credibilidad, pero que la gente se toma muy en cuenta dependiendo de los seguidores que tenga o de las estrellas, en fin, dependiendo de cómo puntúe esa página, pues así se le hace más caso o no a las personas. En este caso que hemos tocado ahora en concreto de la hipocondria, ¿cómo podemos ayudar nosotros a una persona hipocondríaca a hacerle creer, ya después de sus chequeos y de sus analíticas, cómo podemos hacerle creer también de que se encuentra bien y que todo es, si no psicológico, muy parecido a ello?
Bueno, ahora que mencionas la hipocondria o hipocondría, por el acento, como se les conozca, también este es el llamado trastorno de ansiedad por enfermedad. Esa es la modificación que tiene en el nuevo DSM-5, versión revisada. Le cambiaron el nombre, pero sigue siendo del Vox Populi la hipocondria. Bueno, ese es el nombre real, es un trastorno de ansiedad. Y ante todo, algo clave, cualquier trastorno, bueno, ya mencioné algunos síntomas, Ujú. pero estos son, vamos a decir, los síntomas generales. De acuerdo a cada trastorno, va a haber otros síntomas más específicos. Y en este caso de la hipocondria, algo muy interesante, que lo que mencionaste de que se pone a buscar mucha información y de diferentes fuentes, ahora sí que el Internet es un arma de doble filo, te puede servir tanto para el bien como para el mal, Como para el mal. depende de cómo la uses. Y por esta misma razón hay una derivación que surgió, que es la cibercondria o cibercondría, que es Ujú. ya ni siquiera vas a los libros con los médicos ni nada, te enfocas en el Internet. Pero repito, en ambos casos es fíjate de dónde son las fuentes y si son confiables. Si no son confiables, carecen de cualquier credibilidad y consulta a personas que son especialistas. Eso También esa está. es otra. Por ejemplo, pueden ir con el especialista y solo quedan tranquilos por un momento y ya luego vuelven a alterarse. O si no, si ya empieza, es que escuché que este es un síntoma de no sé qué, empiezan, pues entonces como que sí tengo más, empiezan, no, que está este también, y aunque haya sido una única ocasión, un único episodio que se haya presentado ese otro síntoma, ya dicen, ay, también lo tengo. Y Eso, no, se eso, tiene que cumplir con una serie de síntomas y sobre todo un tiempo de duración. ¿por qué nos Si ya viene? estos tienen al menos 6 meses, ya pueden ser considerados como trastornos. Antes no. Por qué nos viene la hipocondria? Más allá de que venga del trastorno, como has comentado, puede ser por algún episodio de que algún familiar haya sufrido alguna enfermedad y nosotros hayamos tomado algún concepto. ¿Por qué? ¿Por qué motivos hay personas que son más hipocondríacas que otros? Porque entiendo que ser aprensivo en cierto momento, pues oye, me parece a ver si va a ser un poquito, pues hasta cierto punto puede ser beneficioso de que podamos ser algo aprensivo, pero el problema viene cuando ya es una obsesión, cuando ya buscamos información de más, cuando ya nos impide que nuestra vida día a día podamos desarrollarla de una manera natural. Hay personas con mayor predisposición a ser hipocondríacas que otras. En estos, bueno, como lo mencionas, puede ser tanto que hayan tenido algún familiar o antecedente, por ejemplo, como mencioné de un inicio, de la diabetes. Ay, es que ya tengo familiares, yo voy a ser diabético o Sí. diabética y ya estoy, a ver si tengo o no tengo y ya. Pero una cosa es tener la preocupación, repito, normal, la que te ayude, ese miedo o esa ansiedad que diga, bueno, entonces estos pueden ser los síntomas, así lo puedo evitar, me voy a concentrar en cuidar de mi salud para no desarrollarlo, no de que nada más estoy, sí tengo, Ujú. Sí, y sí, a sí, sí. fuerzas quiero que me digan, entonces esa es una, tener algún antecedente de algún familiar que haya padecido esa enfermedad o que haya muerto por alguna enfermedad más grave, vamos a decir algún tipo de cáncer, esa tiene, más que nada, es la principal razón por la que una persona empieza, porque puede que esté llevando una vida normal y de la nada pasa alguno de estos eventos y empieza. Y esa es Ahí una de las principales razones. tenemos. Por lo general, ya se Ujú. desarrolla cuando las personas están entre sus 20 o 30 años. Es raro que sea en personas más jóvenes. No es imposible, pero por lo general es en el momento en el que pueden aparecer, incluso también hasta los 40 también, pero digamos el promedio es entre 20 y 30. Doctor Alma, También, bueno, aparte de estar buscando, también es eso de estar yendo al médico a cada rato. Y una, bueno, que se mantengan tranquilos por un tiempo en el mejor de los casos. En el peor van a decir, es que yo ya me fijé que puedo tener esto porque tengo que tengas y hágame predisposición estos estudios y estos genética. estudios, estos estudios. Y si no aparece nada en la ocultación, si no aparece nada en Está los todo análisis, correcto.
ay, es que ustedes son una bola de inútiles, no saben, voy a ir con otros y no terminan. Entonces también, aparte de eso, por la misma preocupación, también pueden tener problemas de insomnio, de que de la nada se agarren a llorar, que por lo mismo de que interfiere ya en su día a día es porque ya tienen dificultades para concentrarse, por lo mismo de que están tan enfrascados de que a fuerzas quieren que alguien les diga que sí están enfermos. Ya, doctora Alma, por finalizar, porque el tiempo se nos agota y estamos muy a gusto Ujú. con todo lo que nos estás comentando y seguro que algún día repetimos porque tienes cosas súper interesantes y el tema es súper extenso. Por Muy finalizar, extenso. me gustaría que nos dijeras algunos consejos o algunos, sí, más bien consejos de, y si hay algún alimento también que nos puedas citar de cómo podemos hacer o cómo podemos gozar de una excelente salud mental. Bueno, pues digamos que esto es para síntomas físicos, pero si uno se siente bien por fuera, puedes sentirte bien por dentro y Ujú. viceversa. Bueno, pues, aunque a mucha gente no le Mens guste, sana corpore tomar sano, ¿verdad? agua. Ujú, tomar agua. Acá la medida es de 1,5 litros a 2 litros. No sé cuánta sea la medida en la población española. 2 litros en España más o menos, 2 litros. Ajá, bueno, estamos, pues, digamos, iguales en ese aspecto. También intentar dormir las 8 horas diarias o si son ya personas adultas, sabemos que a veces entre uno más crece, como que ya no duerme tanto como quisiera, aunque Ajá. pueda. Al menos el mínimo de 6 horas, pero si se pueden completar las 8 es preferible. También intentar tener una vida activa, si no es de hacer ejercicio así de todos los días y para ponerse así bien trabajados y todo, bueno, al menos hacer unos 20, 30 minutos diarios de caminata o algún ejercicio que le guste a la persona también. Y también clave, si pueden hacerlo en familia, actividades en familia o con su pareja también ayuda mucho. ¿Por qué? Bueno, por lo general, no sé si conocían este dato, pero es más común, la tasa de suicidio es más alta en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Se nos queda también el tema de los ¿Por qué? suicidios en el... Porque se tiene la idea de que la mujer es el sexo débil que va a buscar ayuda psicológica porque es débil. Y el hombre tiene que ser las tres Fs, feo, fuerte y formal. Feo, Y fuerte y formal. no muestra sus emociones. Entonces, por lo mismo de que se educa a que un hombre no muestre sus emociones, no externe, todo se lo traga, vamos a decir, y como no lo puede expresar y no busca ayuda, y la salida más fácil es el suicidio. Entonces, dato interesante, es más alta el porcentaje en hombres que en mujeres el suicidio. Pero también esto ayuda como una clave. Si a los hombres no les gusta o no están acostumbrados o también les pesa más este tabú de ahí de yo no voy a buscar porque es para locos, bueno, vayan con su pareja y si les gusta hacer algún deporte o alguna actividad Háganlo que sea juntos. física, háganlo juntos y en lo que van haciendo, si mínimo media hora, si pueden a completar la hora, bueno, en lo que van caminando, trotando o haciendo otra cosa. Oye, fíjate que me pasó esto en el trabajo, puede empezar uno como mujer, que es la que luego tiene que a veces sacarle las palabras a la pareja, por lo mismo que mencionas, es más alto el índice. Bueno, fíjate que pasó esto y tú cómo ves o tú qué harías. Ah, bueno, pues fíjate que yo pienso esto, no sé qué, o podrías hacer esto. Y así la pareja también habla y hasta se siente en cuenta, de, lo que yo digo le importa porque me está preguntando y ay, se sienten así Exactamente, más se siente, poderosos. Entonces claro, les ayuda también, así, vamos a decir, una mini terapia muy bien. que les puede ayudar. Eso es clave también, entonces no cuesta mucho, nomás busquen un pasatiempo, algo que puedan hacer juntos y ahí de poquito en poquito lo pueden hacer. Pues doctora Alma, con estos consejos y con estos tips nos quedamos y con la frase de feo, fuerte y formal, que así seguramente llamemos a nuestro podcast, nos quedamos con ello. Muy agradecido, doctora Alma, de que nos hayas podido dar estos consejos tan interesantes, de que podamos haber hablado de los temas que hemos tocado, como la hipocondria, como la ansiedad, como la depresión. Seguro que repetimos, se nos queda uno muy interesante también y otro tema tabú que engloba la salud mental, como es el suicidio, y espero que pronto nos podamos volver a ver, doctor Alma.
Ojalá, ojalá, ya saben, si ustedes me invitan y cuadramos tiempos, adelante. Y esperando que papi YouTube no se enoje y no censure la palabra. Pues Ojalá, porque es un tema que poco se habla, pero es muy importante la para que puedan censura. conocer alternativas. Sí. La información también es poder. Pues muchas gracias y con eso nos quedamos, doctora Alma. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias y buenas noches allá en España. Buenos días allá en México.